vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Saludos, hermanos, que Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecidos estamos de Dios porque nuevamente nos permite que nos reunamos aquí con la intención de glorificar su santo y bendito nombre. Antes de iniciar con lo que es el estudio de la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a orar para ponernos en contacto con nuestro Creador. Oremos. Padre Santo, Dios de gracia, Dios de misericordia, vamos ante ti, Señor, entendiendo que tú eres el Dios soberano. Vamos ante ti, Señor, porque queremos estar cerca de ti, queremos estar junto a ti, Señor, para que podamos hacer, Dios, tu obra, podamos glorificarte y poder santificar tu santo y bendito nombre. No queremos estar separados de ti, Dios, porque separados de ti nada podremos hacer, según tú mismo has decretado. En este momento, Dios, pedimos que seas tú guiándonos, Dios, en el estudio de tu palabra para poder, Señor, entenderla, poder asimilarla, Dios, poder comprenderla, poder, Dios, sentir en nuestras vidas el efecto que tu palabra tiene, poder, Dios, restaurarnos, poder corregirnos, poder orientarnos. Te pedimos, Dios, que tu palabra sea expuesta en este momento, Señor, sin importar quién sea el expositor, sino, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra. Ayúdanos, Dios, a presentar tu palabra, a ser fiel a ella, fiel a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hemos tenido un buen tiempo en el cual lo hemos dedicado a estudiar aproximadamente 6 meses, a estudiar lo que es la primera carta del apóstol Pedro. Esa primera carta que él le está dirigiendo a un grupo de hermanos, a un grupo del pueblo de Dios, a los cuales están dispersos en diferentes regiones, en diferentes ciudades, y están sufriendo persecuciones, están sufriendo calumnias, están siendo acusados de cosas que ellos no son. Y Pedro, de primera intención, le escribe para motivarlo, a orientarlo de cómo deben soportar esas pruebas, soportar ese sufrimiento. Y lo hace recordándole constantemente todo lo que Dios ha hecho por ellos, todo lo que a través de la persona de Cristo ellos como creyentes han recibido.
cómo han sido convertidos en una nación santa, elegida por Dios, en un sacerdocio real, un linaje especial, al ser coherederos de la herencia eterna a través de la obra de Cristo Jesús. Les recuerda también que en ese momento de sufrimiento tenemos que tener presente a Cristo. Tenían que tener presente a Cristo Jesús, recordar ese sacrificio que hizo Cristo, cómo Cristo es el ejemplo de obediencia aún en el sufrimiento. En los momentos más difíciles de su vida, Pedro pudo ver a un Cristo sufriendo, pudo ver a Dios sufriendo, a Jesús encarnado, al Dios encarnado en Jesús sufriendo, pero siéndole fiel al Padre, glorificando al Padre aún en su sufrimiento. Y eso lo aprendió Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Eso él lo vio y lo vivió. Eusebio narra una historia acerca de que no es bíblica, sino que es parte de lo que es la tradición escrita por Eusebio, de cuando la esposa de Pedro estaba llevando a ser martirizada, a sufrir la muerte por ser seguidora de Cristo. Cuenta él en su relato que Pedro le voceaba con la intención de animarla, diciéndole: recuerda a nuestro Señor, recuerda a nuestro Señor. Y ese recordatorio de lo que fue Cristo y lo que hizo Cristo es lo que Pedro motiva que le dé fuerza a ellos para soportar la persecución y el sufrimiento que estaban teniendo en ese momento. En el sufrimiento debemos glorificar a Dios. La última semana nosotros hicimos una pausa de lo que es ese estudio de Primera de Pedro, del estudio de cómo ver, y la última porción que vimos es donde Pedro motivaba a sus discípulos a esto mismo, de recordar a Cristo, de ver cómo Dios le estaba obrando constantemente en ello y cómo ellos debían comportarse ante la sociedad por ser hijos de Dios, por ser aquel grupo que llamaba Padre a ese Dios y debían comportarse igual que Él. Vimos también que hay 3 llamados a la sumisión, los cuales fueron los que estuvimos viendo más recientemente, y cómo en esa sumisión hay una constante motivación a enfrentar el mal, pero con el bien. Ser sumiso, enfrentando el mal con el bien, para que con ese mal que se nos viene encima, nosotros con el bien que tenemos de Cristo, con el bien que tenemos de Dios, podamos enfrentarlo y podamos ser mejor ejemplo para los creyentes. Hoy nos toca retomar nuevamente el estudio de la primera carta de Pedro, y vamos a la porción de Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 6, que es el que nos corresponde, con el que retornamos a este estudio. Primera de Pedro 3, capítulo 1 hasta el 6. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestras conductas casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, a lo que es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujeta a su marido. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si haced el bien y no estáis amedrentada por ningún temor. Nosotros vimos 2 sumisiones de las que Pedro menciona. La primera es la sumisión a las autoridades. Segunda es la sumisión hacia los jefes. Habla de los esclavos, pero en el contexto actual hacia los jefes. Y realmente, de estas 2,
comparándola con la que nos toca ver hoy, que es la sumisión, el llamado a la sumisión a las mujeres, las otras dos son como más fácil y más simple de explicar y de asimilar. Se nos hace más fácil realmente, y todo esto no es por la forma en que la Biblia presenta la sumisión a la mujer y que o cómo presenta la sumisión a las autoridades o a los jefes. Realmente el problema, como sabemos, no está en la Biblia. La Biblia es muy clara, muy precisa en hacer este llamado, en enseñar precisamente a las mujeres a ser sumisas, a sujetarse a su marido. Podríamos lo vamos a ver en varios textos, por ejemplo en Efesios, capítulo 5, en el verso 24, también en Tito, Pablo le escribe a Tito y le hace el mismo llamado que le recuerda a las mujeres a ser sumisas, a los colosenses. Por ejemplo, para leer, vámonos a Efesios 5, en el verso 24, comencemos en el 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a su marido. Es el mismo concepto, es el mismo llamado, es la misma enseñanza. Mujeres casadas sujetas a su marido. No hay una variación, no hay una dificultad, pero lo que hace que sea un poquito más complicado el poder asimilar, o que las mujeres puedan asimilar, no todas, una parte de las mujeres puedan asimilar este llamado a la sujeción, es el feminismo. El feminismo realmente ha ayudado mucho con esto, al llevar a las mujeres una enseñanza errada de lo que dice la Biblia. Le están diciendo a las mujeres que no deben someterse porque esto la pone a merced de ese macho abusador, violador, corrupto, que las violará, la maltratará, la humillará, que la llevará a una situación tan humillante que la hará sentirse menos que un objeto. Cuando realmente este no es el contexto bíblico, esta no es la enseñanza bíblica acerca de la sumisión. Y claro, el cristianismo es culpable de esto. Y nos vinculan con un machismo fuerte. Y entienden que dentro de las iglesias es que más funciona el sistema del patriarcado. Y sabemos que sí, que históricamente las mujeres en diferentes sociedades han sido muy maltratadas. No han sido tratadas con la dignidad que la Biblia sí le da. Porque el principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los hizo iguales, mismo valor, mismas condiciones, diferentes funciones, diferentes responsabilidades. Pero si vamos a hablar de valor, el mismo estatus. No hizo al hombre superior a la mujer, ni a la mujer superior al hombre, sino que a los dos lo hizo con el mismo valor. Pero en la sociedad hemos visto en la historia que no se ha tratado a la mujer con la dignidad que ellas merecen, con la dignidad que Dios le ha dado, vuelvo y repito. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, el famoso filósofo Sócrates. Él enseñaba y tenía una convicción de la mujer, que él le escribía a la mujer como que la mujer era un objeto o era algo que estaba entre un hombre libre y un esclavo. No sabía cómo definirlo más de ahí. La mujer es algo que está entre un hombre libre y un esclavo, decía Sócrates. Incluso en el Corán, a los guerreros que morían en lo que ellos llaman la guerra de la yihad, se le daba una garantía de que cuando pasaran a la eternidad iban a tener 72 vírgenes a su disposición. Es decir, denigrando constantemente a la mujer y utilizándola simplemente como un objeto de satisfacción personal. Cosa que realmente
en la Biblia no la vamos a encontrar, en ningún escrito de la Biblia, en ningún texto de la Biblia, vamos a encontrar a un Jesús o a uno de los escritores de la Biblia o a alguno de los seguidores de Dios de Jesús haciendo alguna referencia en menosprecio a la mujer o motivando al rechazo de la mujer. Todo al contrario, sino que la exalta, la pone en el lugar que le corresponde y le da el valor que merecen por ser hechas a imagen de Dios. En todo esto, hoy mismo entonces estamos viendo que los movimientos feministas culpan al hombre y le dicen y enseñan que el hombre y las mujeres son enemigos. Escuchamos el famoso frase la guerra de los sexos, donde el hombre es el enemigo de la mujer y la mujer es el enemigo del hombre. Y ambos extremos son malos, tanto lo que es el feminismo, que en su momento hizo aportes buenos para sacar a las mujeres de toda esta situación. En los años 60 se levantaron muchas marchas, muchas feministas en los 40 por allá, con los escritos de Simone de Beauvoir y las marchas feministas que se hicieron en Estados Unidos en los años 60, encabezado por Betty Friedan. Todo esto consiguió y le dio más estatus socialmente hablando a la mujer que las que tenían, pero incluso las mujeres no podían ni siquiera votar en las elecciones. Y se consiguieron muchas cosas porque sí, había un machismo que no era correcto y tenía sus cosas, tiene sus puntos buenos, pero también sus puntos malos, al igual que el feminismo. Tiene algunos puntos razonables, buenos, pero tiene otros puntos muy malos. Entonces, lo que se ha buscado ahora es que cada uno de los dos levantan en contra del otro lo que el machismo hacía mal, el feminismo muchas veces lo quiere contrarrestar con otras actitudes que también son malas. Y por ende, nos vamos a enfrentar con la verdad bíblica, con esa sapiencia bíblica que nos dice que no debemos vencer el mal con mal, sino el mal con el bien. Porque ¿de qué sirve que mientras tú me haces mal y yo te haga mal, no vamos a llegar a un acuerdo, nunca nos vamos a reconciliar? Vamos a estar en constante guerra, conflicto. Ahora, este conflicto entre hombres y mujeres realmente no es culpa del machismo directamente, ni es culpa del feminismo directamente. Tendríamos que remontarnos más atrás, mucho más allá de los años 49, cuando la filósofa francesa Simone de Beauvoir escribió su primer libro. Tenemos que irnos más atrás todavía y tenemos que irnos al principio. Tenemos que irnos a Génesis 3. Aquí está el problema, ahí está la raíz del conflicto que hemos tenido, donde nos demuestra que el conflicto no es un conflicto social, no es un conflicto de guerra entre los dos sexos, sexo masculino, sexo femenino. El conflicto no está ahí, el problema no está ahí, el problema está, y lo podemos identificar en los corazones de aquel caídos que hay, de aquello que ocurrió en Génesis 3, donde está la caída del hombre, donde el hombre desobedeció a Dios, donde el hombre fue tentado por Satanás y cedió a esa tentación, cayendo en pecado, hundiendo a la sociedad en una oscuridad, marcando, llenando los corazones de los seres humanos de una desobediencia absoluta a Dios. Entonces, no hay forma de que esto se solucione legislando leyes a favor de las mujeres o leyes a favor de los hombres. Esa no es la solución. La solución es transformar la vida de los seres humanos a través del Evangelio de Cristo. Si el Evangelio de Cristo transforma esos corazones que no se quieren someter a la palabra de Dios, que son renuentes a la palabra de Dios, que están opuestos, en guerra con su Creador, con aquel que todo lo que ha hecho, lo ha hecho para su gloria, y a través de esa gloria que reciba, nosotros somos beneficiados, somos bendecidos, pero no queremos, nuestros corazones no quieren doblegarse a su voluntad. Y han surgido, por ende, muchas interpretaciones erradas de lo que es la sumisión bíblica. Y la sumisión bíblica no tiene que ver con nada de lo que enseña la sociedad, no tiene que ver con nada de lo que es el maltrato o la degradación de la mujer
a convertirla o a darle el mismo valor que un objeto. Pedro, en su carta, desde que comenzamos a ver en el capítulo 2, desde el verso 3, él comienza a decir por qué debemos ser sumisos y qué es la sumisión. Y él nos va diciendo que debemos someternos a las autoridades, a nuestros jefes, que las mujeres deben someterse a su marido por amor a Cristo. Nos sometemos porque amamos a Cristo. Nos sometemos y cuando nos estamos sometiendo estamos haciendo un acto de bien, un acto que nos llevará a dejar sin argumento a aquellos que nos atacan, a aquellos que nos critican. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, el verso 14. Hallamos gracia cuando nosotros sabemos lo que es correcto y eso lo hacemos. Somos bendecidos por hacer lo correcto y no bendecidos por hacer lo incorrecto. Nos muestra que Cristo, Dios, es un ejemplo de lo que es la sumisión, de lo que es someterse por obediencia. Cristo mismo se sometió al Padre y esto lo llevó a él a sufrir un sufrimiento fuerte, físico, pero no lo llevó a ser menor que el Padre, ni a ser marginado por el Padre, sino que se sometió por voluntad propia. Entonces, en este tiempo también de los 3 llamados a la sumisión, se utiliza mucho el término hacer el bien mezclado con el llamado a la sumisión o otros términos sinónimos, y en este tiempo utiliza como de 8 a 9 términos diferentes que son alusivos a las buenas obras, a las obras de bien, a hacer el bien. Entonces, menciona tanto hacer el bien, buenas conductas, buenas obras, obedientes, que podemos decir que la sumisión es un acto de bien, la sumisión es una buena obra, es una buena conducta. Pero en términos generales, la Biblia nos enseña que bíblicamente someterse no significa debilidad o inferioridad alguna. No tiene que ver nada con ningún sinónimo que mande a hacer a uno más débil que otro. Lo que sí hace es igualar. Nos lleva a aceptar el rol que se nos ha encomendado sin sentirse denigrado ni menos que la persona que nos está sometiendo. Toda la sociedad, nosotros podemos ver en toda la sociedad el concepto de sumisión aplicado. Usted cuando pequeño se somete a sus padres, se somete a sus hermanos mayores, se somete a sus tíos, y a medida que va creciendo, va a la escuela, se somete al profesor. Va al trabajo, se somete a sus jefes. Se casa, entonces viene la cadena y comienza a someterse a su hijo, someterse a usted, y así se contiene. Va a una empresa y en la empresa están desde los empleados de primera instancia hasta los empleados de última instancia, los que están allá en la jerarquía, donde ellos someten a los demás empleados y los demás empleados están sometidos a ellos. Entonces, la idea de la sumisión tampoco no es bíblica, no es que sea a la fuerza, no es que te obliguen a someterte, es que tú mismo has decidido someterte, tú misma decidas someterte a la persona que está por encima de ti y que lo hagas por temor a Cristo. En Efesios 4:21 leímos que nos sometamos los unos a otros por temor a Cristo. Y ese someterse los unos a otros nos da esa igualdad. Nos ponen los mismos términos. Cuando yo me someto a mi hermano y mi hermano se somete a mí, los dos estamos en sumisión mutua y por ende no hay un mayor que otro ni uno menor que otro. Todos estamos en las mismas condiciones. Nos estamos sometiendo. Yo dependo de mi hermano depende de mí. Yo ayudo a mi hermano me ayuda a mí. Yo me involucro con mi hermano se involucra conmigo. Entonces, hermanas, el concepto de someterse a tu esposo no significa que él es mejor que tú, ni que tú eres menor que él.
no significa que tú no puedes expresar tus opiniones delante de Él, que no significa que tú no puedes y decirle a Él, mira, tú estás equivocado, esto es así, así. Ese no es el concepto es que son iguales. El concepto es que ni Él es mayor que tú, pero tampoco es que Él puede abusar de ti y maltratarte por el hecho de que tú estás sumisa a Él, entonces Él es el fuerte. Tampoco es para que los hombres se enseñoreen por encima de las mujeres para el fin de maltratarlo. Ese no es el concepto bíblico. El único, bíblicamente hablando, que está por encima de todo y que puede tomar cualquier tipo de decisión con hombres o mujeres es Cristo, es el Señor. Y ese que es el soberano se autosometió. Se sometió a la autoridad de su Padre, se sometió a la autoridad de los gobernantes mientras estuvo aquí en la tierra, para dejarnos ese ejemplo. Y aún en el sufrimiento se mantuvo sumiso a la autoridad del Padre, porque su intención era glorificar a Dios. Entonces, hermana, la intención de someternos, y hermano, la intención de someternos es que lo hagamos, la clave es que lo hagamos para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. En el mismo apóstol, en el capítulo 4 del verso 11, él dice que todo lo que hagamos, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es para que yo sentirme cómodo, ni para que fulano se sienta cómodo. No es para darle prioridades a fulano, ni enaltecer a fulano de tal, a un simple humano que es igual que nosotros, sino darle gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces, bajo esta claridad bíblica de lo que es el someterse a otros, que es un acto de igualdad, que lo que busca es que todos seamos iguales, es que podemos llegar al punto de tratar la exhortación que Pedro le da a sus lectores. Y él comienza el versículo 1, asimismo, comienza con este término, llamando a la mujer a someterse a su marido. Comienza asimismo, ustedes, mujeres, asimismo vosotras, mujeres, y este asimismo involucra con todo lo que se viene leyendo anteriormente desde el capítulo 2, desde el verso 13, donde habla de la sumisión. O sea, todo lo que se dijo anteriormente, todo este concepto, todos los principios aplicados a la sumisión a los reyes, al gobierno, a la sumisión a los jefes, bajo esos mismos principios, sométanse ustedes mujeres a sus maridos. Y lo que implica cuando vamos a ver todo esto es que hay que someterse, sea bueno o malo el jefe, sea justo o injusto, sea correcto o no correcto, nuestra actitud debe ser la actitud de sometimiento, de sumiso. Por ende, a las mujeres también, sea bueno o injusto su marido, sométanse a él, sea creyente o no, que es donde pasa luego, sométanse a ellos. ¿Por qué el someterse a las diferentes instituciones y someterse a los diferentes jefes que podamos tener tienen la misma implicación que las mujeres al someterse a su marido? No hay cambio, todo sigue igual, porque todo esto está dentro del orden que Dios ha puesto. Y aunque nos choque, nos confronte, no nos haga sentir a veces como muy cómodos, debemos orarle a Dios para que Él cambie nuestra actitud y nos permita de manera voluntaria ir en sumisión a estas estancias que la palabra nos manda. Luego, el apóstol trata el punto de hacer sin hablar.
porque hay más valor, hay mejor resultado en hacer sin hablar que en hablar sin hacer. Le hace la referencia de que se sometan a su marido, aunque algunos de ellos no sean creyentes. Y con esto aclaramos, no es un llamado ni es una puerta que se abre a que podamos unirnos con yugos desiguales, a que la hermana, la hermanita, la jovencita de la iglesia, la señorita de la iglesia se involucre en una relación amorosa con un no creyente con la intención de casarse con él, y que en ese proceso de que se casaron y ya son esposos, entonces ella va a lograr que él se arrepiente. Ese no es el concepto, esa no es la intención. Realmente ese ministerio no está en la Biblia, y no hay un ministerio de evangelismo a través de relaciones sentimentales. Realmente aquí lo que está hablando es ya de mujeres que están casadas y que escucharon el evangelio. Ellas aceptaron la palabra de Dios, ellas son obedientes a la palabra de Dios, pero sus maridos se mantuvieron siendo desobedientes. Entonces, en esta condición de un hogar donde tu mujer eres creyente, eres obediente a la palabra de Dios, pero tienes un marido que no es creyente, sométete a él. Y cuando estés sometida a él, vive en tu hogar, demuestra en tu hogar las virtudes y características propias de una mujer que ha sido transformada por Dios. Ten una conducta prudente, sabia, una conducta que la asemeje a aquella mujer virtuosa que habla Proverbios, donde habla de todos estos atributos, de lo capaz, de lo hábil que es la mujer, de lo entregada que es a su trabajo en el hogar, pero también de cómo ella hace esas gestiones fuera del hogar para producir para el bienestar, sin descuidar su posición como mujer, sin descuidar su hogar, donde ella colabora con su esposo para tener un hogar y una familia próspera, tanto en lo que es la parte social, moral, como también en la parte económica. No está mandando a que las mujeres sean sentadas ahí a esperar que el marido lleve todo. Se motiva y se elogia en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, todas estas actitudes. Entonces, esa misma actitud, pero es una mujer también que puede confrontar a su marido, pero lo hace con astucia, lo hace con inteligencia, lo hace con prudencia. Busca ser influyente, porque más que imponérsele. Un error que una hermana puede cometer es tratar de que su marido acepte a Cristo, se convierta, llegue a los pies del Señor por los reproches, por los reclamos. Si tú te arrepientes, tú vas a dejar todo esto, y se involucra en un asunto de conflictos en el hogar que no conllevan a ningún resultado favorable. Más que los reclamos y más que los argumentos lógicos que podamos tener, la actitud y las buenas conductas, ser prudente en la conducta, como dice Pablo, le dice a las mujeres, algunos por la conducta de sus mujeres se han ganado, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Un marido no creyente, ver a una mujer que refleje los atributos propios de una creyente, que hace el bien, que está involucrada en todo esto que ya hemos hablado, será más motivado a escuchar nuevamente esa palabra que en un momento rechazó por el testimonio de su esposa. Por el testimonio de muchas mujeres, muchos hombres se han visto interesados y han ido hasta iglesia, personas. Yo leí una historia de una pareja donde ella era creyente y él no. Él se dedicaba a la música secular, a tocar en diferentes bares, discotecas, era un músico y se dedicaba a eso. Ella se arrepintió, él no, él siguió siendo renuente. Pero ella se mantuvo con la orientación del pastor y de los líderes de la iglesia en esta actitud que Pedro le pide a las mujeres. Y con el tiempo, a pesar de todos los conflictos que pudieron existir, ella
logró por sus hechos, por su buen testimonio, que él se interesara en ir a la iglesia. Y fue a la iglesia y escuchó la palabra de Dios. Y a él lo salvó, no el testimonio de ella, punto para estar claro, lo salvó la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios llega la fe. Pero el testimonio de ella fue motivador para él, para acercarse a eso que la había transformado a ella y que la hacía a ella comportarse de una manera tan correcta y tan agradable delante de los propios ojos de él. Luego de el llamado a esta conducta de sumisión, de motivarla a ser prudente, a tener una conducta casta, resalta a que la mujer se enfoque en demostrar la belleza, pero la belleza interna, no la belleza externa. Habla de no preocuparse y enfocarse tanto en los accesorios, aretes, vestido lujoso, costoso, prendas, anillos, relojes, maquillajes extravagantes. No es un llamado a decir que todo esto sea pecado. Las prendas, los accesorios, por así llamarlo, en sí no son pecado. El pecado está en la actitud que tú tengas hacia ello. El pecado está en que tú entiendas que tú debes de vivir para tener esos accesorios y que esos accesorios son los que demuestran o resaltan tu belleza. Son los que te hacen bella, lo que te hacen hermosa. Lo que te hace bello y te hace hermoso es lo que está dentro de ti. Y a esto es que Pedro le dice a ellas, hace el llamado a las mujeres para que se enfoquen en resaltar esa belleza externa, interna, no en la externa. Los accesorios son sumamente peligrosos, por eso se pueden usar, la Biblia no lo prohíbe, se pueden usar. Ahora tiene que ser cauta y cautelosa, prudente en el uso de esos accesorios. Hoy en día a las mujeres se les está exigiendo que demuestren mucho de sus bellezas y es con la exhibición de todos estos maquillajes, de todos estos compras de todas estas prendas. Hay industrias que son multimillonarias, producto de las ventas de estos tipos de prendas. Porque la vanidad del hombre, que afecta tanto al hombre como a la mujer, nos lleva a creernos que si no tenemos la ropa X, la ropa de marca tal, el vestido de marca tal, el vestido nuevo que salió, el pantalón nuevo, el zapato nuevo, pues realmente no nos vamos a ver lindo ni linda. Y a ustedes mujeres, la belleza, eso sí, es bonito ver a una mujer bien vestida, bien arreglada. Eso puede ayudar a resaltar esa belleza física que Dios te ha dado. Pero lo que Dios valora, y recuerden que todo esto lo estamos centralizando, es en ser agradable delante de los ojos de Dios. Y lo que te hace bello delante de Dios, no son los aretes, ni las cadenas, ni el pintalabio, ni la sombra, ni nada que tú te pongas externamente, sino aquellos que tú tienes internamente. Es lo que resalta tu belleza y te hace bella delante de Dios. Y es agradable delante de Dios. Y Dios, cuando te ve, te va a encontrar hermosa por lo que hay en tu corazón. Que eso que hay en tu corazón sea acorde a la voluntad de Dios y no acorde con la voluntad de este mundo. Y ahí mismo después se involucra y da unos ejemplos de mujeres que no se preocuparon tanto por la belleza externa, sino que demostraron belleza en esa sumisión y en esa obediencia a su Señor. Y él muestra un ejemplo de Sara, de cómo Sara, no siendo una mujer perfecta, habiendo cometido sus errores, pero aún ese ejemplo puede ser el ejemplo de las mujeres a las que Pedro le escribe y le dice que miren a Sara, cómo ella fue sumisa con Abraham y lo obedeció, incluso lo llamó Señor. Motiva a buscar el ejemplo de las hermanas, de las mujeres creyentes que han tenido una historia
de obediencia a su marido, de sujeción a su marido, pero porque confían en Dios y esperan en Dios. No porque confían en su marido y esperan en su marido, sino que su confianza, su esperanza está en Dios. A quien ellas quieren glorificar es a Dios. Y a través de la sujeción a su marido glorifican a Dios, y por eso eso lo hacen, pero lo hacen con amor, lo hacen por obediencia, no lo hacen porque se sienten obligadas. No te sujete a tu marido bajo una actitud de porque estoy obligada, me siento obligada, me siento presionada. No, ora a Dios, vea la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, busca el consejo de creyentes maduros que te puedan orientar para que tú puedas tomar la actitud correcta de someterte a tu marido voluntariamente para glorificar a Dios, y que cuando te estás sometiendo a tu marido tú no sientas que te está volviendo inferior a él, porque esa no es la intención. Entonces esas mujeres, como menciona Pedro a Sara, hoy en día nosotros también podemos ver mujeres en tu iglesia a nivel local y a nivel mundial, a nivel internacional. Vemos mujeres que tienen un testimonio de vida coherente con la palabra de Dios, acorde a la palabra de Dios, y que se han sometido a su esposo y que son ejemplo para las demás. Y así como esas mujeres a través de los tiempos, porque en tu iglesia local, la iglesia local, vamos a ver hermanas que tienen muchos años en el Evangelio y que son dignas representantes, digno ejemplo, digna vivencia de lo que es la sumisión a su marido por amor a Dios. Entonces, ellas son el ejemplo de una generación. Y esta generación, a pesar de todo el bombardeo que está recibiendo, debe de buscar, asimilar esta sujeción bíblica para vivirla y modelarla, para que la próxima generación también lo haga, para que la próxima generación también de mujeres glorifiquen a Dios, para que la próxima generación de mujeres sean exaltadas como mujeres virtuosas y puedan terminar una vida de gloria y honra a su Señor Jesucristo, y cuando Jesucristo esté frente a ella le diga: bien, buena sierva, me has sido fiel. El objetivo de cada uno de nosotros es glorificar a Dios, glorificar su santo nombre. Entonces, en esta última porción, habla al final y termina diciendo: sin temor. Sométete a tu marido sin temor. Sométete a tu marido sin estar asustada, porque tu confianza está en Dios. Porque Dios es tu cuidador, Dios es tu ayudador, Dios es tu protector. Ahora, como dijimos al principio, bajo los mismos conceptos que hablamos del sometimiento a las autoridades y a los jefes, también aplican para las mujeres. Tenemos que entender que así como la Biblia nos manda que si el gobierno o las autoridades o los jefes, su actitud, sus mandatos, lo que ellos nos exigen, lo que ellos piden, va en contra de nuestros principios bíblicos, va en contra de nuestra teología, va en contra de lo que Dios nos manda, nosotros entonces tenemos que ahí sí dejar de ser sumisos. Porque recuerden, estamos sometidos a Dios y luego nos sometemos a las instancias terrenales. Si tu marido es insoportable y sus demandas rompen con los parámetros bíblicos y te involucra en caer en una vida de pecado, te incita, te motiva a cometer pecado, pues entonces tienes que tomar otro tipo de medidas. Busca ayuda de tu pastor, busca ayuda de esos líderes de tu iglesia para que te ayuden, te orienten en lo que son estas situaciones, cómo enfrentarlas. Pero no ceda al pecado, ni ceda a nada que te motive a una desobediencia a Dios, porque lo que estamos hablando ahora mismo no es de ser sumiso, de someternos, pero es porque obedecemos a Dios primeramente. Y si para someternos a una instancia no hay forma de que nosotros obedezcamos a la instancia que es opuesta a Dios, es decir,
si me piden hacer algo que no vaya acorde con lo de Dios, pues entonces yo lo desobedezco, porque yo primero obedezco a Dios y después obedezco a las instancias. Nunca puedo poner, ni a mujeres no pongan a su marido, y nosotros en términos general podemos poner a nuestro presidente o a nuestro trabajo, a nuestro jefe por encima de Dios. Recuerden, el que está sentado allá en el trono, el que es inmovible, el soberano, el eterno, es Dios. Todo lo demás es pasajero. Eterno solo Dios. Y Él en su gracia nos ha permitido que nosotros disfrutemos en un momento esa eternidad junto con Él. Entonces, a Él nos rendimos, a Él nos sometemos por encima de cualquier autoridad. Nunca nada puede estar por encima, ni nadie por encima de Dios. En la sociedad que Dios creó, Dios la hizo a su imagen y la hizo para que funcionara bajo ese mismo sistema de la Trinidad. El sistema de la Trinidad sabemos que es un Dios con 3 personas, pero que esas 3 personas son un Dios. No es que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Es un solo Dios que funciona en una trilogía que conocemos como la Trinidad. Y ejemplo de sumisión, ese ejemplo, esa forma que la sociedad debe de funcionar en sumisión y que nosotros los creyentes estamos llamados y orientados y tenemos ejemplo en el mismo Dios de lo que es la sumisión, la podemos ver cómo el Hijo se sujetó al Padre, se sometió al Padre, y cómo el Padre y el Hijo someten al Espíritu en lo que es el proceso de la redención. Dios mandó al Hijo, el Hijo hizo su función, se sometió a la voluntad del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está bajo sumisión ante el Padre y el Hijo en lo que es la obra redentora. Entonces, en la obra que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras manos, nos pide que seamos sumisos. Como el Hijo fue sumiso y como el Espíritu Santo están siendo sumisos. Y el Espíritu Santo no ha dejado de ser Dios por estar sumiso, sometido al Padre y al Hijo. Ni el Hijo dejó de ser Dios porque se sometió al Padre. Siguen siendo el mismo Dios, misma esencia, misma divinidad, mismo poder, misma autoridad. Todos siguen siendo, son lo mismo, son uno. En ese mismo concepto, ese es el concepto real de la sumisión bíblica. Por ende, hermanas, someterte a tu marido es un mandato de Dios. Someterte a tu marido es una obediencia a Dios. Someterte a tu marido lo estás haciendo para agradar a Dios. Le estás diciendo a Dios, te obedezco, te soy fiel y lo hago con alegría. Me someto a mi marido, no sintiéndome menos que él, no de mala gana, no forzadamente. Me someto con alegría porque le sirvo a mi Señor. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a poder vivir una vida de sometimiento. Porque realmente para poder someternos los unos a los otros, tenemos que tener temor y amor de Dios, hacia Dios. Para poder someternos a la autoridad y a los jefes, las mujeres a su marido, debemos de iniciar y tener presente que nos estamos sometiendo a nuestro Padre Celestial por amor a Él. Que estamos diciendo, ya mi corazón no está gobernado por el pecado ni por las cosas de este mundo. Ya mi corazón no está buscando ser agradable ante la sociedad o estar acorde con esta sociedad, sino que mi corazón está buscando ser agradable a ti, Señor, obedecer tu voluntad, ser obediente a ti, involucrarme en tu causa, involucrarme en tu reino, trabajar para tu reino, porque te amo y porque quiero hacer tu voluntad. Sometámonos los unos a otros, vivamos en amor los unos a otros. Dependamos primeramente de nuestro Dios, obedezcamos a nuestro Dios, luego dependamos de nuestros hermanos, sometámonos a nuestros hermanos, trabajemos unidos
Confiemos en nuestro hermano, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y esta es la palabra de la voluntad de Dios, que nosotros hagamos el bien, que nos sometamos a las diferentes instancias, para que con nuestra actitud, con nuestro buen testimonio, la palabra de Dios sea atractiva y pueda llegar a los oídos de esos hermanos, de esas personas, y puedan convertirse en nuestros hermanos, aceptando al Señor Jesucristo a través de la fe que viene por escuchar la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos ayude cada día a someternos más a su voluntad. Y recuerden, hermanas, que engañoso es el encanto. Dice Proverbios 31:30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Hermana, busquen temer a Dios para que se convierta en digna de ser alabada por ese mismo Dios. Que Dios le bendiga.